a propósito de la experiencia 1974 que le pasó al gran Temucano y también a otros personajes de la nueva ola. Exactamente. En plena carretera, zona norte de nuestro país, y tuvieron un encuentro cercano con ellos. Del tercer tipo, del cuarto tipo, lo revisaremos a continuación aquí. Parte Conspiración Salfate. Muchas gracias, Camila. Muchas gracias, señor director. A no dudar que estamos hablando de uno de los casos emblemáticos y más estudiados por todas las personas vinculadas a la ufología, que tiene que ver con el encuentro de 4 personas famosas del mundo del arte, del mundo del espectáculo en nuestro país durante el 16 de agosto del año 1974. Encuentro cercano al tercer o cuarto tipo de los dos. La verdad es que esto le cambió la vida a muchos de los protagonistas de este evento, hasta el día de hoy, querida amiga. Particularmente a alguien que yo quiero mucho, muy cercano para mí, como es Tito Fernández, el Temucano. Tremendo personaje. ¿Qué pasó cuando tenemos a estos testigos claves, personas que son tremendamente conocidas e influenciadoras en nuestro país, en una época bastante polémica, que es en plena dictadura militar? Atención, porque lo que ellos van a relatar con sus propias palabras es algo que no se olvida fácilmente y que puede claramente marcar un antes y un después en la vida de gran parte de todos ellos. Nos vamos a ir de inmediato en donde una serie de revisiones a partir de un documental que hicieron para History Channel sobre este caso, como digo, emblemático y uno de los mejores documentados y cuya perpetuidad ha seguido hasta el día de hoy en varios de ellos. ¿Cómo eran los seres con quienes se encontraron? Vamos de inmediato a aquella descripción. Atención. Fue tan rápido todo eso y de pronto me doy cuenta yo que no me puedo mover porque quise arrancar y no pude, y que no me puedo mover y veo frente a mí no sé qué. Y ahí Jorge Cruz, chucha, dijo, ahí hay un weón. Yo vi a una especie de como de un carmelita, o sea, como una capucha, ¿ya? Y todo la vestimenta que, como los frailes, ¿no? Nosotros nos subimos todos los autos y nos fuimos. Como un fraile. Como un fraile. Fíjate que yo les comentaba de que dentro de las distintas formas que estos seres se les ha visto, como seres de luz, angelicales, como nórdicos, así como tipo anglosajones o alemanes, por ejemplo. Tipo friendship. Como friendship. Muy bien, amiga. Claro. Hay algunos que tienen estas formas tan particulares como frailes, como si tuvieran un canguro, una capucha o una caperuza encima. Claro. Dentro de eso, Juan Andrés, hasta donde no entiende, pertenecen a ciertas razas. Tú muchas veces has hablado de los pleiadianos, de los reptilianos, etcétera. ¿Esta idea de la gente con capucha pertenecería a alguna raza en particular o simplemente sería un avistamiento? Mira, fíjate que no es la única vez donde se da cuenta de aquellos. Sin embargo, que yo sepa, no tienen un nombre tan particular, como que están separados como una raza, porque es tan delicado esto que no podemos decir que vengan de un planeta y todos se visten así. Es súper complejo, ni siquiera podemos hasta el día de hoy entender si los fenómenos ufológicos no son además otra cosa. Así como fantasmagóricos, como de otras dimensiones, como nosotros mismos del futuro. Sí. La verdad es que es bien complejo el tema y esto se hace mucho más complejo. Yo que tengo la suerte de conocer y compartir en infinitas oportunidades con Tito Fernández, es que él me ha contado otros detalles que él nunca lo ha hecho frente a las cámaras, y la verdad es que lejos de esclarecer cuáles son las intenciones, objetivos y el porqué de estos encuentros, simplemente lo hacen mucho, mucho más raro e inconmensurablemente lejano para la comprensión humana. Y algo que está claramente inmiscuido en el misterio, maestro. Según lo que vimos ahí, ellos solamente alcanzaron a verlos, ¿o hay algún tipo de interacción? No, hubo un tipo de interacción. Mira, tenemos parte de sus cuñas, pero te puedo decir que en el particular al músico Tito Fernández se fijaron mucho en él e incluso llegaron a posarle una de sus manos en la frente. Por eso le cambió la vida. Yo no sé si están las cuñas, pero eso es lo que él me ha contado todo. Es que a eso quería ir, maestro, ¿por qué estos ovnis o seres del más allá, como los queramos llamar, no sé, deciden en particular con algunas personas? Porque tengo la impresión de que Tito Fernández era un tipo que puede salir de este impacto y que lo puede relatar con lujo y detalle. Quizás es con el fin de dar a conocer el mensaje que ellos quieren
dar a conocer a todo el universo. Es un buen punto, porque está el caso de Whitley Strieber, que era un escritor y que a él le pasó algo en reiteradas ocasiones y que él terminó dejando la literatura que él hacía para convertirse en una especie de embajador de estos temas. Ahora, me gustaría contestarte también de otra manera. Al parecer, en este caso, más allá de que parecían estar las personas idóneas, personas sensibles, ¿cierto? Con una mente más abierta. Que sí, claro, artistas, por ejemplo. Exactamente lo que dice Monti. Pareciera que acá fue la circunstancia los que los eligió a ellos, porque están en mitad de una carretera desértica, porque esto también le pasa a unos camioneros que venían en sentido contrario y que podríamos decir que son de un tipo de persona muy distinta, incluso opuesta, o sea, a lo de estos 4 artistas. Fue más bien una casualidad en este caso. Exacto, fue como que se encontraron por ahí. Y tuvieron un inmediato interés por todos los humanos que se concentraron en esta locación. Yo me acordé de una cosa, de una situación bien particular que hace tiempo, no es que me haya tocado vivir, pero ¿se acuerdan del programa OVNI de Patricio Bañados de Televisión Nacional? Sí, me acuerdo. El Pato era muy escéptico, siempre lo fue, siempre lo dijo incluso al aire y todo. Y recuerdo una vez conversando, porque yo trabajaba con él en El Mirador, y conversando con él y con otras personas del equipo, él comenta que en realidad, de verdad, siendo escéptico, no dejando de ser escéptico, habían cosas que él no podía bajo ningún punto de vista no darle un crédito. Y estamos hablando de una persona que incluso así seguía diciendo que era escéptico, pero que evidentemente habían cosas que no podía entender. Como cuando científicos de tomo y lomo, pero con una mente más abierta, que son los que realmente hacen las revoluciones, suelen decir, eso se lo dejo al misterio. Yo puedo entender hasta acá. De allá para allá, de mis capacidades. Esa es la filosofía. Cuando la filosofía dijo... Pensemos. Exactamente. Sobre el tema. ¿Cuáles eran estos 4 artistas que están acá involucrados? Tito Fernández, Jorge Cruz, Gloria Benavides, Patricia Chávez y Marcelo Hernández, para muchos obviamente, también conocido como Marcelo de Cachureos. ¿Qué es lo que pasa? Ellos vienen de hacer una función, ¿cierto? Estamos cerca de la Salitrera, en plena carretera, ¿cierto? Muy cerca de aquí, que están en Victoria ellos, y van a tener un encuentro con una serie de luces que los persiguen, que luego interactúan con ellos, que luego se bajan del auto y que luego estos seres aparecen y son capaces de tocar a uno de ellos. Tenemos en la parte del relato cuando ven primero estas luces, porque la verdad tenemos el testimonio de prácticamente todos los que aquí participaron. Jaime, te doy de inmediato la palabra. Atención. Yo iba sentado atrás, al lado derecho del auto. Me estaba preparando para dormir. Y seguimos el camino, hablando con Marcelo. Cuando Marcelo de repente empieza a ver y me dice, oye, ¿cachai la luz que hay ahí? Me dice, fíjate que hay una luz linda, preciosa, amarilla, anaranjada. Alguien dijo, mira la luz que hay ahí, no sé quién fue, y dije, debe ser un ovni. Y se rieron todos, qué sé yo. Y seguimos viaje y la luz seguía ahí mismo. Y nosotros, sin explicarnos el por qué, cuando la luz creció y se transformó en una luz muy grande, como un foco muy grande, pero no un foco. Entonces son parte de los primeros relatos donde se dan cuenta de que son perseguidos y que están siendo vigilados por estas luces que siempre mantienen una distancia que ellos calculan de aproximadamente 100 metros de manera constante, ya sea que ellos se detengan, aceleren o bajen su velocidad. Siempre se mantenía a esa distancia. ¿Y por qué Uy, Monty, por favor, adelante. Me llama mucho la atención este caso porque hay muchas personas, muchos chilenos que han salido hablando, que han tenido encuentros con ovnis, con extraterrestres, que han sido abducidos. Pero este relato en particular me parece de una calidad como verídica que es irrefutable. Toda la razón. Yo no dejo de sentir escalofríos cuando escucho a Tito o a Marcelo, por ejemplo, porque las versiones son idénticas. Que a Marcelo hay que sacárselo con tirabuzón, pero cuando se decide hablar, cuenta exactamente lo que dice. No me gustaría hablar de eso, pero ya que me pregunto. Tiene mucha veracidad y para que haya escalado a canales internacionales es porque también algo hay ahí, o sea, no es solamente una cosa antojadiza de ver una luz, sino que algo pasó ahí. Aparte que en el norte se ven muchas cosas, a mí me ha tocado ver cosas raras también cuando voy para allá. En los extremos de Chile se ven mucho. ¿Sabes lo otro que yo encuentro rescatable de estos casos, Salfa? Que muchas veces uno muestra videos, imágenes como de avistamiento
y la gente escéptica te dice, ya, pero muéstrame a alguien que haya visto uno, a alguien que haya estado frente a uno, y aquí tienes testimonios que, pucha, ¿y qué podías hacer frente a eso? Nada más buscarla, claro, no es como viste algo y claro, exactamente, no viste algo y yo vi otra cosa, no, aquí hay coincidencia en el testimonio. Y que no necesitaban de una publicidad engañosa porque usted lo dijo, maestro, era gente que en el fondo era ya respetada y hasta el día de hoy es respetada en el medio, pero ¿sabéis lo que me llamó la atención? Porque ellos no quieren hablar de esto en ningún momento, si esto comienza a saberse mucho después. Pero Tito, en la primera cuña habla de que él quedó como congelado. ¿Eso por qué se provoca? ¿Por un shock de uno al estar impactado por esta situación que está ocurriendo o porque los ovnis en particular provocan esto para analizar el comportamiento humano? Buena pregunta. No nos detengamos acá porque ya lo hemos hablado en otras oportunidades, pero en mi experiencia personal, por ambas cosas. En lo que a mí me ha tocado vivir, en mi caso, como una persona grande de 40 años, poco menos, es por miedo, lo reconozco. No es algo que reconozco. ¿Te paralizaste? No, sí, miedo, o sea, sudando. O sea, debo haber bajado 2 kilos así, pero me corría el agua, sino un niño de 40 años, con hijo y todo, pero un niño, me sentía inmóvil. Y en el caso, siendo yo un niño muy pequeño, en el caso de mi mamá, que lloraba y que, bueno, después he conversado con ella no se podía mover queriendo ir a verme a mí. Claro. No se podía mover. O sea, pueden ser las dos cosas. Pueden ser las dos cosas. Y en mi caso, yo me atrevo a decir que sí era shock. La Monte ya lo señalaba, en la zona norte de nuestro país hay hartos avistamientos. Pero otra cosa que me llama la atención es el ítem carretera. ¿Por qué siempre en la carretera se ven, hay muchos registros? La otra vez explicábamos que hay una clasificación de Hynek, ¿cierto? Para quien se utilizó como una especie de guía especialista para la película Encuentros Cercanos del tercer tipo. Él estableció estas formas de cómo uno se encuentra con lo desconocido en el tema ufológico. Encuentros cercanos del primer tipo es ver luces con movimientos extraños que uno dice, ya, eso no puede ser un helicóptero, un avión, etc. Del segundo tipo es cuando dejan alguna evidencia o marca. Si yo, por ejemplo, veo que una luz, oye, allá aterrizó, se va, me acerco y veo que quedó la marca, la mancha, o sea, esto efectivamente no lo imaginé. Pasó y aquí están las pruebas. Tercer tipo es ver a los tripulantes, como ellos. Y cuarto tipo, que es que te lleven, que puede ser un contacto de carácter amistoso, hacer un diálogo así como, hola, ¿cómo estás? O de que claramente se lleven. Y aquí contestando a la Camila, de las abducciones, que es algo violento, es un secuestro con todas sus letras, donde la persona no le pregunta si quiere o no. Claro, no con su voluntad. Fíjate que el altísimo porcentaje, la mayoría piensa que es cuando está durmiendo en su casa y se meten en tu pieza y todo lo demás, es en la carretera, pero supera con creces a las personas que dicen que le ha pasado esto desde su pieza. O sea, te estoy hablando de un 70% contra un 20% y de que son en la habitación y otro 10% en otra parte. Es mucha la diferencia. Como estamos en el año 1974, cuando estos artistas de renombre, digamos, nacional, así que no necesitan más fama de la que ya tienen, y algunos, digamos, que tienen una clara inclinación política, como el caso de Tito Fernández, siempre está esta idea de que en cualquier momento, chuta, pues que te salga el número premiado y te paren los militares, que alguien cuestione tu trabajo, o quizás tu ala de preferencia sociopolítica. Y es aquí cuando ellos comentan, para este documental, donde ellos cuando, siendo escépticos o no interesados en estos temas, más encima, piensan que quizás son militares que están jugando con ellos o que los quieren hacer parar para algo peor. Atención, mira. Una patrulla militar. Tremendo foco que tenían encima, donde andaban con una .30 de un calibre tremendo y un tremendo foco que tenían. Y bueno, nosotros teníamos un salvoconducto. Yo no, por supuesto, pero el auto tenía un salvoconducto y parábamos para que querían, para que llegara la patrulla, un salvoconducto, y la luz también paró. Era una luz grande, yo creí que era el foco ese que ponían arriba para encandilarte, para esas cosas. ¿Pero estaba más arriba de la altura de las luces de un auto? No sé, no sabríamos decirlo porque estaba como lejos, pero no sabíamos si 50 metros, si 100 metros. Perfecto. Oye, está hablando del desierto. Ahí, ¿cómo calcular la distancia? Y de noche, y estaba oscurísimo. Voy, buen registro, Salfa. Estoy impactado, estoy de nuevo en shock. Estoy impactado de ti mismo. Y me estoy sudando. Empecé a sudar nuevamente. Bueno, ahí donde él comenta que ellos pensaban que producto del toque de queda,
que funcionaba por aquel entonces, podrían detenerlo y pasar una muy mala noche. Más encima, si eso lo sumamos, ya datos que él mismo me da después, Tito Fernández, de que, chuta, dicen mis canciones pueden que no sean precisamente del puro agrado del actual gobierno militar, entonces por ahí, digamos, puede que nos metamos en serios problemas. Sin embargo, lo que ellos están por vivir es mucho más espeluznante, fuera de lo ordinario, y para nunca más repetirse de lo que jamás les ha ocurrido a estas personas famosas en toda su vida. Tito Fernández, en las páginas de un diario que comenzó a escribir días después de este suceso y el cual no ha dejado de llenar sus páginas hasta el día de hoy, ustedes se dan cuenta que son volúmenes completos en donde dicen que hasta se le dictan parte de esas palabras, cuenta lo siguiente. Atención con esta gráfica. En las páginas de su diario, Tito Fernández nos comenta: afuera había mucho viento, el auto cargado con 5 personas y el equipaje arriba en la maleta apenas alcanzaba los 135 kilómetros por hora. Pero era en vano, las famosas luces nos seguían sin el menor esfuerzo y sin emitir ningún ruido. Luces que cambiaban de tamaño, también de un brillo, y se movían de un tipo de color que iba del amarillo anaranjado hasta al rojo furioso. Ahora, yo preguntándole a Tito Fernández me decía que estos colores, como muchos otros relatos dicen, cuando te dicen un color es para que tú tengas una referencia, pero dicen que son colores que como que nunca han visto antes, no son comparables, porque son tremendamente puros y tremendamente intensos. Entonces uno dice, es violeta. Pero como que violeta no, como ninguno que jamás haya vuelto a ver. Claro, son de una alta pureza, son colores muy extraños. De hecho, ojo, dicen que en algún momento parte de las luces que tenían una capacidad de curvarse, de doblar las luces. La luz. Sí, que esto... El haz de luz. Exactamente, que está en nuestros relatos. Hay gente que las ha tocado y es parte de ello y se siente, son como física. ¿No? Se siente, dice que es como un chorro de agua tibia, que... es como espuma, o sea, no alcanza a ser tan concentrado como agua, pero si uno mete la mano, dicen que es como algo suave que va pasando, pero que es físico, es material, es sólido, no es luz. ¿Y esa gente que plantea eso cuando saca la mano queda con algún registro? No. O sea, es luz, pero concentrada. Exacto, pero que tiene la capacidad de virar, o sea, de cambiar por objeto, fraccionarse para apuntar donde ella quiere. Esto es un dato que en esa conversación de Mentiras Verdaderas, cuando tengo la oportunidad de estar junto a Tito Fernández, hay algo que rara vez se ha dicho, pero lo que les pasó a ellos también pasó 5 días antes en una casa en el campo en Argentina. Y que claramente, digamos, cuentan algo muy similar. Y ahí me acuerdo de estas luces que son capaces de girar. Ya, pero perdón, maestro, usted hablaba de que en algún minuto se especuló que podrían haber sido los militares. Sí, claro. Imagino que esta teoría se cae drásticamente en el mismo momento, porque si mal no me equivoco, ahí Jaimito, no sé si me voy a ayudar, en ese auto iban artistas no solamente de izquierda, también iban artistas de derecha, entonces creo que esa teoría se cae y ellos igual lo seguían pensando después de, ¿o no? Sí, porque ellos suponían que los militares supuestos que podrían estar detrás de estas luces no sabían quién iba en ese auto. Entonces, al momento de detenerlo, no podía estar ahí, ya está, a menos que tuviera una tifa. Sin embargo, ojo, ellos andaban con un permiso especial. Ellos, acuérdense, venían de una presentación que estuvo lleno completo. Eso es lo que voy, como que se cae automáticamente esta teoría. Y me imagino que después de esto, Tito Fernández, siendo un tremendo músico, un hombre muy intelectual, me imagino que empezó a meterse más en este asunto de los ovnis para entender todo lo que pasó ese día, ¿o no es tan así? De todas maneras, es tan así que él comenzó a estudiar, él perteneció hasta hace muy poco, digamos, en grupos de hermetismo, de conocimiento. Él terminó estudiando psicología, él terminó la carrera de psicología a los 60 años. O sea, lo marcó. Sí, pero por supuestamente, para tratar de entender, digamos, lo que seguía ocurriendo dentro de sí. Salfa, tú dijiste algo que me llama mucho la atención, que él empieza a escribir este libro, que hasta el día de hoy no lo ha publicado. Nunca lo ha publicado, nadie lo ha leído. Pero que él lo escribe a través de mensajes que le llegan o impulsos. Y él, lo que él me dice... Porque ¿de dónde saca tanta información para tener tantos volúmenes en un libro? Lo que pasa es que él sigue siendo visitado por este ser en sueños y de otras formas que nunca hemos profundizado ahí, porque el tema lo sensibiliza mucho. A ver, les explico. Desde aproximadamente hace 2 años, yo frecuentaba mucho a Tito Fernández y me juntaba mucho con él.
nos llenábamos de historias, bien acompañados de una copa de vino, guitarreando, un grupo de personas muy lindas por lo demás. Muy ameno todo. Claro, y en un trabajo personal, un par de psicólogos, médicos, etcétera, etcétera. Y fíjate que a él le sensibilizaba mucho hablar de esto. Nosotros teníamos por acuerdo no preguntarle, el tema, porque a él le venía un flashback poderoso. Y por ahí él me alcanzaba a comentar, contestando tu pregunta, que en parte está como dictado, es casi como una psicografía lo que hacía. Como que le llegan mensajes, ¿cierto? Lo que hacía Álvaro Santi. Exacto. Y por otros lados, son parte de su idea y su experiencia. Es una mezcla de las dos. Salfa, con respecto a la época en que esto sucede del gobierno militar, hay mucho tema relacionado con abducción, secuestro, con avistamiento, qué sé yo. Y me recuerdo ahora de un capítulo que hicimos acá en algún momento del atentado a Pinochet, que fue frustrado, y te acuerdas que quedó la Virgen supuestamente plasmada, y ahí nosotros hablamos de que hubo avistamiento y que se decía, toda la razón, al igual como se dice que los extraterrestres tienen conexión y conversaciones con las grandes esferas de poder, que en ese momento había mucha presencia aquí porque había algún tipo de conexión con este gobierno militar. ¿Te acuerdas que lo conversamos? Sí, es bastante probable, siendo que en la casa, ese gobierno... En la casa aparecieron, en la casa de... Toda la razón, en la casa donde creo que estaban ahí, digamos, claro, en ciertos caminos a Cajón del Maipo. Claro, tuvieron estas experiencias que nunca fueron comentadas oficialmente, pero se sabe de eso. Tienes toda la razón. Porque fue una época muy abundante. Siempre hemos sabido de alguna manera, recogiendo ese punto, Salfa, que es como que a los extraterrestres ¿Te gustan los dictadores? No. La señora Lucía no será extraterrestre porque no puede durar. No se equivoca del todo, Jaime. No sé qué, bueno, si queremos de base de los extraterrestres, hablemos un poquito de las cosas extremas que pueden llegar a pasar. Yo no sé qué verán ellos desde arriba, pero al parecer les llama mucho y poderosamente la atención el ruido, los colores, algo que esté pasando, y coincidentemente algo muy importante como lo fue el gobierno militar. Ellos como que quieren estar también en la historia, como que se quieren manifestar. Yo creo que está pasando y nosotros somos presentes. Quiero aprovechar con todos los grandes líderes. ¿Sí? Absolutamente. Es que eso es lo que dicen, es cierto. El Papa, la otra vez hablamos, Kennedy, Jimmy Carter, Obama, Hitler, muy bien. Ahora, quiero aprovechar de decir solo un pequeño paréntesis nada más. Voy a aprovechar esta instancia. Hay una idea de que uno tiende a creer así, de que los extraterrestres son más evolucionados en todo sentido, vale decir... son capaces de demostrar que tienen una tecnología inmediatamente superior a la nuestra y que son súper buenos, solamente buenos. Solamente, lo dejo hasta acá, es que hay de todo. Hay algunos que son bien ambiguos, bien ambiguos, así que no debe extrañar que en este saco todo es posible. Les quiero decir lo siguiente, que esto es una postal de qué pasaba en ese momento en el interior del auto donde están estos artistas chilenos. A ver, ¿qué es lo que pasa? Gloria Benavides rezaba por sus hijos en esos momentos. Están entregados ante la situación, cuando ya saben que estas luces no son normales. Patricia Chávez suplicaba que nadie mirara las luces, como una niña que esperando que si no los miramos, capaz que desaparezcan. Claro. Marcelo, que iba manejando, sin saber si las luces aún los perseguía, de cierta manera, trataba de hacer como que esto no estaba pasando. Jorge Cruz rezaba con un crucifijo en la mano y Tito Fernández estaba derechamente en estado de shock, sin decir nada con respecto a este tema. Y aquí es cuando este grupo de 4 artistas chilenos se dan cuenta de que pueden compartir este suceso con alguien más, con personas que poco y nada tienen que ver con su área de trabajo, como es este camión y el chofer y su ayudante que venían en sentido contrario. Atención. Ellos no habían visto las luces. ¿Cómo no iban a ver esas enormes cosas? No las habían visto, pero cuando nosotros le dijimos las luces de repente no le dijo, oye, vos mira las luces. Y vieron las luces y se asustaron muchísimo. Entonces... uno le dijo al otro, no sé quién le dijo a quién, háganle cambio de luces. Y los aparatos le hicieron cambio de luces. ¿Qué es lo que pasa? Que ya están tan desesperados porque deciden ellos detenerse, porque dicen, ¿saben qué? Capaz que sean militares, no sé si eso ya no es, pero sabéis que paremos, porque entre que seguimos preguntando y se detienen y de repente ven que viene un camión y empiezan a pararlo, así como, ¡ay, paren! Así como, y el camión se detiene, queda uno mirando para allá y el otro en dirección contraria. Y el camión les comenta, le dice, oye, yo también estaba viendo esas luces
Y se quedan todos, y las luces que los vienen siguiendo, siempre a 100 metros aproximadamente de distancia, y que siempre imitaban a la velocidad que ellos o aceleraban o disminuían, ¡pum!, se detienen y se quedan allá esperándolo. Y empieza a aparecer otra, al lado. Dicen, no es una, aparece una más grande al lado. Y empiezan a subir, a bajar, se empiezan a mezclar y dicen, cresta. Y le dicen al camión, a ver, hazle cambio de luz, a ver qué pasa. Y estas se apagan y vuelven a prenderse. Les responden, es como, queremos conversar con ustedes también. Y ahí, obviamente, queda la escoba. O sea, ahí se dan cuenta de que esto es inteligente, no es un fenómeno natural. Y aquí es donde comienzan a divisar que dentro de estas luces hay unas siluetas. Ya tengo una pregunta, pero antes que en shock con lo que dijo Carlita, ahora quizás entendemos por qué Lucía sigue viva, después de tanto... claro. Maestro, como dije, eso es parte del misterio. Eso es parte del misterio, o quizás es del más allá. Uno nunca lo sabe, pero no puede durar tanto. Eso es lo primero. Lo segundo, usted hablaba, maestro, que en particular con Tito Fernández, que hasta el día de hoy recibe ciertos mensajes en sueños y de otras maneras. De los artistas que estuvieron en este hecho, ¿es el único que ha logrado mantener esta conexión? ¿O de los otros artistas también siguen recibiendo mensajes o no? Buena pregunta. Ellos se mantienen silenciosos frente a esa pregunta. Ahora a mí me deja dando bote de que algo más tiene que haber sucedido, porque un no como respuesta es más que suficiente. Yo te digo, tú viviste esto tremendo, ¿cierto? Sí. ¿Te ha seguido pasando cosas raras? No, la verdad que no. Y ya estamos. No, pero te dicen, no, prefiero no contestar. Cuando te dicen eso, es que cabe suponer que algo alguna vez más repercutió o sucedió algo que lograron emparejarlo con este episodio. Pero no cuentan más que eso, y con estos relatos ellos ya les parece demasiado, porque incluso les gustaría, hasta lo que logro percibir, preferían que nunca le hubiese pasado. Ellos no se sienten especiales, ni bendecidos, ni como que afortunados, mira la cosa que vivimos. No, para ellos ojalá no le hubiera pasado. Tito, digamos, está en una... Chuta, yo creo que en una cuerda floja, digamos, en donde lo agradece, lo impulsa, lo interesa en otras cosas, pero como lo vivió no fue simpático para ninguno de los nombrados. ¿Sabes qué me llama la atención, haciendo un poquito de reflexión con el tema de los militares? Ajá. Que yo no logro entender cómo, si este tema de los ovnis, de la ufología, que corrígeme tú si me equivoco, pero creo que por los años 80 se empezó a masificar a raíz del caso Roswell, ¿puede ser? Sí, por supuesto, del año 47 en adelante. Claro, pero en los 80 como que agarra un poco de fuerza este tema, y de hecho recuerdo la serie Twin Peaks que se estrenó en el año 90, que tocaba esta temática, que había algo que hablaba de extraterrestres, que los militares lo tenían escondido, y no puede ser que hayan pasado tantos años en el mundo hablando de este tema y todavía no hayan voces oficiales que digan esto es así, estudiamos esto, descubrimos esto otro. Mira, ¿por qué ese hermetismo de las grandes fuerzas contra la sociedad y la gente? ¿Por qué esa falta de información? Que eso ocurrió más o menos a mitad del año pasado, donde por fuerza mayor sí hubo un reconocimiento que fue bien famoso, y nosotros lo contamos al día siguiente acá. Para que tú sepas, Monty, hoy oficialmente, y después de este reconocimiento, Estados Unidos dice sí, nosotros investigamos el tema OVNI, y la verdad es que es cierto, y aquí compartimos unos videos que ustedes jamás iban a encontrar en YouTube y que nosotros los tenemos guardados, y para nosotros, esto que van a ver, son ovnis de verdad. Un exministro canadiense, claro, también, 20 años los tenían guardados, pero sí, hay un reconocimiento oficial, existe. Después de 20 años. Sí, ¿sabes qué es lo más curioso? Que una vez que cuando dicen, sí, los ovnis son verdad, nosotros seguimos viendo como si nada. Sí, eso es lo más raro. Nosotros como que no pasa nada. Un exministro canadiense también informó. Por supuesto, del Ministerio de Defensa. Y él hablaba de las distintas razas que habían, que incluso habían algunos ya... También el exministro de Defensa de Inglaterra opina lo mismo, Nick Pope, que también estuvo dando conferencias acá en Chile. Mira, sí, a no dudar de esto, de que claramente es extraño. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hemos estado escuchando particularmente a Tito Fernández, que fue el que tuvo el encuentro más intenso respecto a esta situación. Ahora, Jorge Cruz, que todos ellos tratan de ser así, pero lo más objetivo respecto a lo que vieron y sintieron. Les dije que cuando están con este camionero y ven y le hacen cambio de luces y estas luces responden, dice que comienzan a ver como que dentro de estas luces hay unas siluetas. Ojo, desde ya les digo, de qué tamaño son estos seres, son un poco más grandes que una persona ya de por sí alta. Son de 2 metros, quizás hay un poco más. De hecho, Tito Fernández me decía, pero para que te haga una idea, él me tocó la cabeza y hizo así, hacia abajo. O sea, digamos que la cabeza de Tito Fernández le llegaba como al pecho hasta a este ser aproximadamente. Jorge Cruz
nos da su relato de lo que él ve en estas luces. Atención. Nunca vi un marciano, nunca vi un hombre de verde, ni menos un platillo volador, pues sería una mentira de mi parte. Pero lo que sí sé, que no era de esta tierra, y lo que sí sé es que era algo que nunca había visto antes yo. Puede ser que lo que están describiendo... es que no sabe lo que vieron, eso es. Uno se imagina por lo general, Juan Andrés, como el típico grisáceo, con una cabeza de tal manera, ojos casi grandes, sin nariz, con ojos brillantes, gigantes. Hemos hablado que existen distintos tipos de razas, ¿no? Es como que ellos también dentro de ese mundo tienen una subcultura, ¿no es cierto? Pero puede ser que ellos... se disfracen, por así decirlo, o tengan una cierta caracterización con estas capas, porque eso sí que es muy raro, ¿no? Como para entenderlo como un extraterrestre con capa y capucha. Ellos hablaban al principio de algo más parecido a un fraile. Entonces, eso es más humano, digamos, que extraterrestre. ¿Tú sabes? Existe esa posibilidad, ¿no? Como por el impacto que se genera no sea tan fuerte, y la idea es que ellos querían tener contacto con humanos, para que no salgan corriendo. Cortito nomás. Cuando... me sucede a mí este hecho, que fue producto de una regresión, que yo lo encontré lo más raro que me había pasado en mi vida, y yo hago una descripción frente a los ufólogos que tenía ahí, y decía, aquí me cosí porque no me van a creer, dije, esto va a ser parte de mi imaginación. Lo que yo tuve en esta experiencia eran personas con capucha. También. Y yo no sabía de estos datos. Qué raro. Y cuando digo eso, los ufólogos me dicen, este no vio el típico chico que se invertía, vio esto. Y para mí era raro, porque yo lo recuerdo y hasta el día de hoy me sigue pareciendo raro, porque si tú me dices cómo están, me parece que estuvieran con un canguro. ¿Y cómo Salfa, cómo uno podría, no sé, obviamente no hay un cómo, pero saber si son seres espirituales o son extraterrestres? Porque me acabo de acordar... Notable. ¿Sabes qué? No lo sé. Me acabo de acordar de un amigo mío que en una oportunidad vino... una persona que hacía regresiones, uno tremendo de Estados Unidos, llegó a Chile, hizo muy poquitas regresiones acá, y él se hizo una regresión con él. Y resulta que en esta regresión, él vio seres así. Yo me acabo de acordar que él vio seres así. ¿Como con capucha? Posteriores a una muerte. Vio seres con capucha parados a los lados de él, y estos seres le preguntaban de cierta forma media telepática qué aprendizaje había tenido su alma, y si es que su alma lograba ver la indolencia que él había tenido durante esta vida. Y él hacía procesos de reflexión en los cuales dice que pasaban años de la Tierra, pero él en otro plano. Y no veía su indolencia, y estos seres seguían increpándolo, así como por así decirlo. Lo entiendo. Y eran seres espirituales, yo creo, pues a lo mejor se mezclan con los extraterrestres. ¿Sabes qué? Sí, y te contesto solo de yo. Así, solo hablo yo y te digo de mi experiencia personal. Yo creo que un alto porcentaje de encuentros extraterrestres no son lo que uno cree, y son con seres de otras dimensiones espirituales, fíjate. Y quizás viven en otro... De todas maneras, exactamente. Roberto, ¿qué te parece a ti estas teorías que eran desconocidas hasta ahora, como esta especie de capucha, otro elemento? A mí claro, tenía conocimiento de esta historia y nunca he dudado del relato de ninguno de los que ha participado ahí. Bien lo decía el maestro, el que más ha profundizado ha sido Tito Fernández. Claro. Y en el fondo tú también lo decías, en nuestro país es una zona caliente y que ocurren este tipo de hechos, particularmente en el Valle del Elqui. Yo tuve una oportunidad que creo que una vez lo comenté acá, que uno va al Valle del Elqui, que hablan de como un punto de energía, que hay uno en cada parte, o son 3 en el mundo, y era de verdad que era heavy, porque... Son relámpagos. Claro, uno subía a caballo y era todo seco, y cuando llegabas al punto de energía había pasto, flores y un agua, y era de verdad que era, no sé, es una circunferencia muy pequeña. Entonces yo le tengo mucho respeto a estos temas, y de verdad siento que, vuelvo a repetir, acá no es como, si bien estábamos en un momento muy complejo en nuestro país, que era plena dictadura, acá no había que inventar una noticia para tapar otra, como sí ha ocurrido, como por ejemplo con el chupacabra, por decir algo. Por ejemplo, como el de Villa Alemana, por ejemplo, ¿cierto? El vidente y todo lo demás. Muy buen punto. Ojo, vamos a mostrar los dibujos que estas personas hicieron de estos seres. El relato específico de qué tipo de interacción tuvieron. Pero antes, debo decir que cuando ellos completamente asustados, voy a hacer un corte en el relato. Porque ellos tienen interacción con estas criaturas, con estos seres. Y ellos salen arrancando y van a un
paso aduanero, por así decirlo, que es una garita con policías, con carabineros, a donde van a prestar declaración, y es así como este grupo de artistas, y que luego llegaría a los camioneros, relatan exactamente lo mismo. Atención. Oye, no, él anotó y me dijo algo interesantísimo. ¿Qué? Yo le creo, me dijo. ¿En serio? Me dijo, yo le creo porque yo era carabinero, yo me dijo, cabo. Y estaba en la patrulla, en Tocopilla, que vio una luz arriba, se nos apagaron las linternas, se nos apagó la patrulla, se nos apagaron las luces, se nos apagó todo, y nosotros armados y todo nos metimos debajo de la patrulla, de puro susto. Y eso salió en todos los diarios del país, esa historia de la patrulla militar. Y él estaba ahí, por eso me escuchaba con tanta atención. No había vivido. ¿Qué es lo que pasa? Que el carabinero le dice, yo le creo, porque imagínese, yo trabajo acá en mitad del desierto, claro. Y lo que usted acaba de escribir es algo que yo veo bastante seguido por lo demás. Atención, porque Tito Fernández hace un dibujo del objeto que ven. Y ojo, después es comparado con otros objetos que otras personas han visto en el mismo lugar, y atención cómo es su reacción. Primero el dibujo de don Tito Fernández. Así es un objeto que tiene una especie de abertura en el medio, ¿cierto? Y donde desde adentro se genera un pequeño círculo de donde al parecer emergen estas criaturas, pero eso, ustedes entiendan, que es una luz que rodea a lo que este objeto, que es la parte sólida detrás de la luz, se alcanza a ver como que tiene esta especie de ranura, abertura, y que parecen dos platos separados por una franja en el cual permite el paso de quienes están adentro. Y luz entre medio de ese espacio que rodea todo. Pura luz. Claro, es como que hay que entrecerrar los ojos para ver el objeto que está detrás de esta puerta. Es como lo difícil, es como tratar de en una carretera ver el auto detrás de su foco, es como cuesta, pero como es grande, logran detectarlo. No, acuérdense que no era solo uno. Sucede que este objeto ha sido visto muchas veces en este lugar, y en el año 1991 una persona, como tantas, que se encuentra con casi en el mismo lugar con un objeto similar, logra grabarlo, se muestra este registro de Tito Fernández, y esto es lo que pasa. Atención. Mira, ahí está, en mitad de la carretera, con esta experiencia. Esto fue grabado por Nelson Álvarez, que es alguien cualquiera, ninguna persona famosa, que ve lo mismo que describen estos 4 artistas chilenos, y dice, hay una luz en mitad de la carretera que siempre mantiene la distancia, que a veces aumenta de tamaño, pero no es que se acerque, y como que juega conmigo. Pero que claramente nunca puede alcanzar, y que a veces está más arriba, más abajo, algo que está volando, y que es capaz de iluminarlo todo. Cuando se lo muestran a Tito Fernández, él dice... da una expresión muy chilena, ¿cierto? Claro. Y dice, eso es exactamente lo que vimos. La única diferencia es que, a diferencia de este registro, es que ellos se bajaron y se acercaron a aquel objeto. Increíble el relato, hay las declaraciones, y que todas coinciden además, también le da mucha veracidad. Vamos a un corte este tema, temas totalmente chilenos, pero desde el lado que más nos gusta, ¿no? Más misterioso, poco nítido, pero que de alguna manera hay certeza de que existen los extraterrestres y los ovnis, así quisiéramos llamarlo. Declaraciones del mismísimo Tito Fernández, que hemos quedado todos así, retratos hablados también de alguna manera, y que coinciden con este efecto platillo, ¿no? Sí, es muy loco. Súper clásico. ¿Qué es lo que pasa? Démosle. Ya Tito Fernández hace un dibujo del objeto. Sí. Pasemos ahora al dibujo de la entidad que le pone una mano en su frente. Encima. Atención. Tan rápido todo eso, y de pronto me doy cuenta yo que no me puedo mover, porque quise arrancar y no pude, y que no me puedo mover, y veo frente a mí no sé qué. Y ahí Jorge Cruz, chucha, dijo, ahí hay un weón. Yo vi a una especie de como de un carmelita, o sea, como una capucha, ¿ya? Y todo la vestimenta que, como los frailes, ¿no? Entonces nos subimos todos los autos y nos fuimos. Ok, estamos viendo lo que inició este programa en términos de relato. Pero lo que yo les decía, perfecto, entendemos que es una figura extraña que no se divisa bien en sus rasgos, que tiene como una especie de capucha como un fraile, por ejemplo. Y yo les agregaba un dato, es alto, muy alto.
porque cuando decide colocar, ojo, no hace contacto a la mano, que es una mano, dice, con su frente, sino que la deja como a una altura casi tocando la frente de Tito Fernández. Pero Tito Fernández me dice, hace así. ¿Cómo así? Le digo yo. O sea, ¿de qué porte era? Muy alto. Muy alto. Atención con el siguiente testimonio. Yo me veo parado frente a una cosa rara, que era parte de la luz, me encandilé, no sé qué pasó, pero era una cosa grande, así que tenía como una mano. Esta cosa era enormemente alta, grande, como luz. Hizo algo así como una mano, pero no era mano, era como una túnica rara. Entonces era como el mouse, así el arrastre del mouse. ¿Ya? Entonces Perfecto. parecía ala. Todo pasó después de esto, así rápido. Nos dimos cuenta de la luz y yo veo esa cuestión delante que pone una mano hacia arriba mío, por ahí arriba, no sé a dónde, y yo pesaba 1 tonelada y no me podía arrancar. Y sin embargo, pese al estado de shock con que él ya vivía estando solo viendo una luz dentro del auto, luego del encuentro con esta entidad, y la verdad que harto nos costó, pero finalmente logramos convencer al gran Tito Fernández, él hace un dibujo de este ser que extiende lo que parece ser un brazo con una mano cerca de su frente. Y sería algo más o menos así, mira. Ahí está lo que decía obviamente Jorge Cruz, que parece así como un fraile, que tiene como una capucha, y que obviamente algunos, hay como otros relatos que dicen, chucha, yo no sé si fue un extraterrestre o un ángel. Claro. Porque tiene esta cosa que es pura luz, que brilla, sí, que genera cierta paz. ¿Pero esta túnica es de color oscuro también, como la de los frailes? En mi experiencia es oscura, sí, de un color porque café. En el fondo ahí estaríamos viendo, o bueno, ellos habrían visto una figura a contraluz. Exacto, exacto. Pero es así, es como que es un color luminoso, más blanquecino, que al ser menos luminoso que la luz que está detrás del objeto, logra generar un cierto contraste, pero muy alto, como puedes ver. O sea, es algo que mide por casi los 2 metros, sino un poco más, y que hace este gesto y al parecer le ingresa una cierta información a Tito Fernández. Esa información es lo que hasta el día de hoy él ha estado traspasando a una serie de volúmenes que espera quizás en algún momento compilar en un solo libro, un libro que él le llama el libro de madera. No sé por qué le llama así en realidad, pero la verdad es que son muchos manuscritos. Me gustaría mostrar cómo es la portada de estos escritos que él ha venido compilando. Ahí está. Ojo, no solamente son ideas, que él mismo reconoce que no vienen necesariamente solo de su mente. Vienen dibujos, símbolos, y nunca le he preguntado, y tampoco la verdad es que nunca me ha querido contar mucho, pero no son solamente ideas sueltas, es como un manual, es como una preparación para algo, lo que lo hace tremendamente interesante. Hoy tiene un poco más de 1000 páginas estos escritos, 1000 páginas. Pero pregunta, perdón, Monty, por favor. No, por favor, las mujeres primero, por favor. No, que hay relatos de personas que dicen haber sido abducidas por estos extraterrestres, que regresan a la Tierra con un mensaje. Que estos personajes les dan esa misión de que vuelvan con un relato para poder cambiar esta humanidad que se dice que es el fin último de esta etapa oscura. Claro, de estos seres especiales, porque la humanidad está muy mal. O sea, tan equivocados no están, partamos por ahí. ¿Cierto? Claro. Pero en el caso de Tito Fernández, él nunca ha dicho, sí, ¿sabes qué? Me dieron este mensaje, yo vengo ahora con este relato a la Tierra, necesito cambiar esto en la sociedad. Él lo hace como de forma inconsciente, parece. Sí, ahora, igual es una manera ojo, de hacerlo. Estamos hablando, y se los digo así desde ya, estamos hablando de un hombre tremendamente lúcido, un hombre más inteligente que he conocido. Inteligentísima, así, pero a morir. Pero Salfa entonces, después... digamos que cuando él me dice que no frente a esto, es porque yo creo que no viene así como con una misión, no lo siente así. Referente a lo mismo que te pregunta la Monty, después cuando se le vuelve a aparecer este ser, porque tú dices que recurrentemente como que tiene contacto, tampoco le da mensajes, ¿también son solamente apariciones? Hasta ahí nomás me cuenta, pero me da a entender que sí, que lo incita a anotar lo que le dice y lo que vive. O sea, es una invitación. ¿Se le transmite algo? Hay un diálogo acá. O sea, al ser la única persona de estos 4 que ven esto, al ponerle la mano, parece que él le dice, contigo vamos a hablar. Algo así, esa es mi deducción. Pero se genera ahí un cuento. Yo la duda que tengo es cuánto tiempo demora uno en volver a recrear la escena que te ocurrió.
Porque usted, maestro, hablaba de, por ejemplo, los dibujos, de los relatos. Uy. ¿Es inmediato? No. ¿Uno va después recordando? Ellos tuvieron la suerte de que ellos no le borraron la memoria de los hechos, pero según escucho, parece que hay episodios, segundos, donde primero ve una luz, de repente están como parados y le ponen una mano. Hay momentos que están perdidos. La gran mayoría no lo recuerda, comienza a tener pesadillas y se va a ver, por ejemplo, un hipnoterapeuta y descubre que tenía un pasaje perdido en su existencia. Ellos no perdieron en el tránsito de este episodio la memoria. La gran mayoría, ¿cuándo se acuerda? Años después, décadas después. Perfecto. Y muy pocos lo recuerdan de manera inmediata, como es el caso de ellos. Y a propósito de esta tremenda experiencia, nos vamos a pasar a otros casos distintos y chilenos todos también de abducciones. Carla. Sí, y también fíjense que casualmente en la misma época de gobierno militar, fines de los años 70, años 80, que da para pensar y para seguir ahí especulando qué es lo que pasa. Había un interés acá, por lo menos. Nos vamos a ir al año 1978, la frontera con Argentina. 2 pilotos del rally tuvieron una experiencia tremendísima, así que vamos a revisar el titular. Dice así: 2 pilotos chilenos secuestrados por ovni. No queríamos contarlo para que no nos creyeran locos. Algo parecido a lo que decía Marcelo. Dice eso. Sí, claro, que les cuesta hablar, que les cuesta como expresarse porque creen que van a ser juzgados. Y eso te muestra también, creo yo, que no es como para aprovecharse de la situación, para hacerse conocidos, para decir aquí estoy yo, miren lo que me pasó. Todo lo contrario, les da susto decir la verdad y lo que les pasó. Los nombres de ellos son Miguel Ángel Moya y Carlos Acevedo. Esto fue muy, pero muy bullado en su época, porque fue tremendo todo lo que sucedió. Las primeras horas del día 23 de septiembre, cerca de las 3 de la madrugada, una hora también que es bien rara. Hora épica. Sí, yo pensé lo mismo, tiene una energía rara, lo hemos hablado acá, lo hemos querido hacer como Teo también. Es como una hora muy similar al caso anterior, mira, ya. Y la hora del terremoto del 2010. Hay que sacar un patrón ahí, creo yo. Algo puede estar sucediendo esa hora, una conexión con otras dimensiones, se abre algún tipo de portal. Ellos estaban cruzando la localidad de Río Negro, juntos en un auto, en un Citroën, y repentinamente empiezan a ver a través del espejo retrovisor una lucecita que se va acercando. Y se va acercando y se va acercando hasta que ya la luz los enceguece, los cubre por completo y está en su desesperación. Imagínate, van corriendo en auto, que se tienen que hacer a un costado, ellos dos, de la pista, de la calle. Aparte con una luz que no emite ruido, que te deja muy inquieto. Y frenan, porque no saben qué hacer, se empiezan a desesperar. Al principio piensan que es otro auto que los está encandilando con sus luces desde atrás, se dan cuenta que no, la luz los cubre por completo, se enceguecen, no pueden seguir avanzando, paran. Pero lo más curioso es que cuando paran el auto, ellos empiezan a sentir que el auto se eleva poco a poco, que el auto sube, y ellos después cuentan lo que les sucedió y también se hacen imágenes como las que veíamos antes, y es como una luz así redonda cubriendo un auto. Se los llevó con auto y todo. Y el auto levitando. Pasa que ellos creyeron que era un lomo de toro. Ellos pensaron que estaban cruzando un lomo de toro y se habían subido, y no, pues estaban elevándose realmente a través de esta luz. ¡Qué bravo! Y vamos a pasar a revisar una gráfica donde los pilotos cuentan su experiencia. La luz inundó el habitáculo y yo no podía ver más allá del capó del auto. Fue una densa y brillante luz de color amarillo con algunos matices violáceos. Pensé que había perdido el control del auto en el momento. Miré por la ventana y vi que estábamos a casi 2 metros sobre la superficie del asfalto. Esto dice Carlos Acevedo, uno de los pilotos abducidos, claro. Y ellos, fíjate que apenas ya sintieron que la luz los cubría, dijeron: oye, parece que nos pescaron los marcianos. Claro, o sea, ya está la idea dando vueltas por referencias de películas y todo. Uno puede sabe a qué recurrir en la memoria. Y sabes que casualmente, o no casualmente en realidad, les pasó lo mismo que a Tito Fernández, porque los dos comentan que en ese momento se inmovilizaron. No podían hacer nada. En el momento en que ellos ya empiezan a elevarse en el auto, esta luz los cubre, se inmovilizan. ¿Qué es lo que preguntabas tú? Como saber si es por el shock o... Eso es lo que a mí me llama la atención. Es que es raro. ¿Cómo es posible que tengan ellos mismos incluso la teoría de que piensan que saltaron un lomo de toro? Es como que... Yo creo que el raciocinio tratando de defenderse allá. Sí, ¿cachai? Es como pero en esa época no existían los lomos de toro.
extraña la pero situación. Si es verdad, ¿no? En esa época lomos de toro no existían, ¿no? Lo que yo digo es que hay un poder de los extraterrestres o algo que, bueno, evidentemente manejan tu mente, pues, lo que quieren es muchas veces sacar el ADN, en fin, pero es como que te manejan de tal manera que yo de verdad pienso que te hacen creer una historia para como camuflar un poco su aparición, porque es muy loco que estén prácticamente levitando 2 metros y que creen que al principio pensaban que podía ser incluso saltar un lomo toro. Uno no salta un lomo toro 2 metros. Sí, juegan con tu cabeza, sí, claramente, de verdad. Te manipulan de tal manera que te hacen ver este tipo de relato, ¿cachai? Sí, si queremos seguir como entendiendo la experiencia de ellos, vamos a ver esta segunda gráfica donde continúa su relato tratando de explicar lo que les sucede. Recuerdo que empecé a gritar, ¿qué está pasando? Pero Moya no contestaba, el compañero. Cuando miré a mi derecha, mi compañero no estaba allí, o al menos yo no lo podía ver. Ni siquiera podía ver el tablero de instrumentos. Solo podía ver que la luz densa que parecía líquido, no sé, como viscoso. Esto dice también Carlos Pero Acevedo. te das cuenta que vuelve a hacer el relato que esta luz que parece agua tibia, que dice alguno que tiene densidad. Eso mismo, me acordé que tú lo dijiste recién hace un ratito. Coincide. Claro, que no es como una luz nomás como la luz a la que estamos acostumbrados Claro, nosotros, que sino más calorcito, ¿no? como que tiene cuerpo. Tiene cuerpo. Exacto, tiene densidad. Es que yo pienso en toda la gente que vive en el norte, por ejemplo, y que le debe dar entre vergüenza por no quedar precisamente como una persona loca o desquiciada, pero no es tan loco porque fíjate que nuestro desierto tiene el cielo más despejado del mundo. Sí, tenemos el observatorio ALMA, que es uno de los más grandes del mundo. Muchos científicos nos visitan cada año para venir a hacer estudios en nuestro cielo, pudiendo ir a cualquier otra parte, vienen a Chile, y eso poco se sabe también. Entonces no es tan loco que la gente vea ese tipo de cosas, dado el contexto que tenemos nosotros como país. O sea, si a mí me dicen, no sé, en otra parte, quizás menos, no sé, tírate cualquier país, Ecuador, quizás, ¿cachai? Pero en Chile da para pensar. Igual en extremos sur de nuestro país también. Es verdad. En los grandes extremos se ven mucho, en las zonas calientes que se conocen. Pero perdón, ¿cómo se populariza esta noticia? Porque fue en un principio, sur, en la Patagonia, perdón. Bueno, sí, porque en un principio cuando mostrabas la portada decía, no queríamos contarlo porque iban a pensar que íbamos a estar locos. ¿Cómo se va popularizando? ¿Sabes por qué? Porque lo quiero conectar un poco con lo del Tito Fernández, donde habían 4 personas, y ahí es donde yo creo que efectivamente de repente te escogen y dicen, pucha, tú eres el indicado para dar a conocer este mensaje, dar a conocer que efectivamente nosotros existimos, porque quizás mucha gente también le ha pasado y dice, no, ¿sabes qué? No, quizás me puse más de la cuenta. Y se pierde la experiencia. No sé, quizás... debe ser muy extraño lo que me pasó. Entonces quizás por ahí va, y cuando ya la gente empieza a estudiar más o empieza a seguir recibiendo mensajes, es porque él es el indicado para decir lo que hay más allá, ¿cachai? Jaime, ¿qué te parece a ti esta experiencia? Pucha, yo la verdad es que voy a hacer la mosca en la sopa. A ver, pucha, Jaime. Yo creo que en dictadura, realidad, en este caso realidad. Creo que en general en las dictaduras los avistamientos ufológicos, en los cuales creo, ojo, se establecen más porque creo que son cortinas de humo. Yo creo que existe una alta probabilidad, y quiero agarrarme a algo que decía la Cami, que no lo decía en ese contexto, pero me pareció muy interesante que lo planteara, que efectivamente en pos del horror que se está viviendo con detenidos desaparecidos, con gente torturada, con castigar a personas porque pensaban distinto, que a mí eso ya me parece aberrante, sea del lado que sea, digamos. No me extraña que se generen instancias como esta. No me extraña que incluso se puedan establecer, porque además hay un poder, la gente tiene miedo. Tú describías hace un rato, Juan Andrés, que por ejemplo, Tito Fernández, una persona claramente de izquierda, no manejo cuáles son las convicciones políticas de los otros integrantes de ese auto. Hay de todo. Me quedo con Marcelo. ¿Cómo se llama? ¿Qué postula, Jaime, que esto sería más bien un montaje? Yo creo que dentro de las distintas teorías, porque creo que uno tiene que manejar teorías, porque yo creo que uno puede considerar la idea de los montajes. ¿Por qué? Porque creo que mantener a la gente sometida al miedo, sea el miedo que sea, miedo a extraterrestres, miedo a fantasmas, miedo a militares, miedo a las que piensan distinto,
Yo creo que es algo que uno no puede tener como fuera de la posibilidad de ver. Porque de verdad a mí me llama la atención que efectivamente estos avistamientos se den en momentos donde los gobiernos son totalitarios, donde efectivamente los regímenes son de terror. Eso no deja de llamarme la atención. Extrañamente no aparece en democracias, no aparece en situaciones, sino que aparece cuando la sociedad tiene miedo. Sí. Tiene miedo por pensar distinto. Yo escribió bastante al respecto. Por eso es que creo que es una teoría más. Oye, pero digamos, ¿sabes qué? A mí, yo eso lo vería como por otro lado, ¿ah? Porque puede ser que a lo mejor cuando estamos viviendo en momentos de cierto tipo de violencia o de opresión, o la humanidad está vibrando en otra sintonía, vengan a visitarnos, porque también yo he sabido de este tema muy presente durante las guerras. Y hay, ponte tú, medium que conectan con ciertos extraterrestres, pleyadianos principalmente, y dicen que ellos nos vienen a visitar en momentos de gran violencia y conmoción social, porque hay extraterrestres que no logran entender muy bien que los seres humanos seamos violentos, que exista la guerra, que nos matemos entre nosotros. ¿Sabes qué, Carla? Tienen que tratar de salvar algo. Sí, pero yo ahí quiero tomar algo que decía Juan Andrés, para no ser tan mosca en la sopa. Yo creo que hay una cosa que nos demuestra la humanidad justamente, y es que los seres humanos podemos desarrollar grandes avances tecnológicos, pero emocionalmente seguimos siendo los mismos psicópatas de siempre. Seguimos teniendo celos, seguimos estableciendo... Somos monos con una tecnología espectacular. ¿Por qué? Como muy bien dice Juan Andrés, yo de verdad creo que estoy seguro que hay vida en otros lados, digamos, de eso no tengo duda. ¿Por qué las otras vías no pueden ser igual de psicópatas que nosotros, igual de monos que nosotros, pero con grandes tecnologías? Claro, como decías tú. O sea, ¿por qué creer solamente que hay una dinámica bondadosa? Que además, cuando los relatos te demuestran ciertas cosas, en general la situación es bastante más bien agresiva. Que yo no veo a nadie diciendo, oye, qué rico, fíjate que me abdujeron y fue todo tan bueno. Los llevaban y los curaban, los sanaban de cáncer. Pero eso están acá. Podría ser otra dimensión tomando tus mismas teorías, Carla. Jaime, te pregunto algo. ¿Tú crees que, por ejemplo, Tito Fernández se prestaría para un montaje de este nivel? Porque o sea, yo no creo que él se prestaría, pero yo creo que él puede ser víctima de un montaje. O sea, uno puede ser víctima de un montaje. Yo no sé si estoy en lo correcto, pero y por eso le he preguntado tanto a Jaime, o no sé si usted, maestro, sabe. Yo tengo entendido que todos los que iban en ese auto, no todos eran simpatizantes o izquierdistas, ¿cachai? Claro. Entonces, a lo que voy, es cierto, lo que tú, como lo explicáis, Jaime, es muy real y ocurre hasta el día de hoy. Incluso en situaciones adversas de un gobierno se puede generar y se levantan otro tipo de noticias para desviar la atención. Sí, pero yo no creo que, o sea... A ver, pero estamos hablando de un momento en que había... Y que menos que, por ejemplo, no sé, pongamos el caso, es que no me quiero equivocar, pero yo tengo la impresión, y ahí usted, maestro, también lo decía, que Gloria Benavides, creo, si no me equivoco, Marcelo Cachuroy, si es que no me equivoco, yo estoy seguro que lo vi en la campaña del CIS. En la campaña del CIS. No creo que ellos se hayan prestado para hacer un montaje y decir, ya, hagamos un montaje y vamos a prestar con Tito Fernández. A ver, ojo, creo que los montajes no tienen que ver con las víctimas. Los montajes son de otra índole. A ver, ¿tenemos más declaraciones acerca de este momento, Carla? Sí, lo que quedamos antes es de que la luz era tanto que no podían ver a su compañero. Claro, veíamos la de Acevedo que olvidó lo que pasó en el momento, solo recuerda la luz y que no vio nada. Claro. Y ahora vamos a ver la de Miguel Ángel Moya, que era su compañero, y que él sí recuerda lo que sucedió. Y pasemos a revisar una gráfica con una entrevista de una periodista que le hizo y que le pregunta, ¿estuviste en una nave? Y él responde, sí, seguro. ¿En serio? No sé si estaba de pie, no sé. Solamente sé que veíamos eso, que yo estaba ahí, pero yo no sentía frío, calor y había paredes. Sabía que Carlos estaba ahí porque lo oía gritar. Vamos a revisar la siguiente gráfica que continúa su relato. Había seres de luz caminando y una luz en espiral vino a nosotros. Cuando logré hablar, todo desapareció y volvimos al auto. O sea, dejaron de estar en el auto que se eleva 2 metros del suelo y aparecen en algo donde él reconoce una estructura que no es su vehículo y que escuche a su compañero gritar. Sería un encuentro de cuarto tipo. Y fíjate, es una abducción. No saben cuánto tiempo pasó. Eso es lo que iba a decir justo yo ahora.
si te fijas, como que perdieron la noción de todo, porque él no sentía el cuerpo, como que no sentía su ser. Es como un sueño, ¿no? Sí. Que tú no tienes... Yo creo que es tal cual un sueño. Diste en el clavo, se siente como un sueño. Es como que uno cree, perdona, es como uno cree, oye, te pasó una historia tremenda y el sueño más largo, ¿cuánto dura? 6 segundos. Es como un paréntesis en tu vida, yo creo, como un paréntesis. Y repentinamente sintieron una sacudida y estaban en el auto de vuelta, que seguramente la sacudida puede ser la vuelta al piso. Ellos debieran hacerse una regresión, debieran ver que su inconsciente lograra recordar qué pasó y qué hicieron con ellos. Y comenzaron a ver que la luz se alejaba. Se alejaba y desapareció por el oeste. ¿Y qué comentáis después de eso? Así como... No, después de eso la verdad que quedaron súper asustados. Retomaron la ruta y se fueron a una bomba de benzina a ver en qué estado estaba el auto, porque como no sabían qué le había pasado, por qué el auto se elevó, qué pasó cuando volvió, etcétera, quisieron ir a verificar para estar seguros, para seguir adelante. Y fueron a esta bomba de benzina y efectivamente habían pasado cosas bien raras. El cuenta kilómetros marcaba muchos menos kilómetros de los que realmente cubría la distancia entre las dos localidades que ellos habían recorrido. O sea, los transportaron, los pusieron más adelante. Tal cual. La distancia entre las dos ciudades que Qué loco. era de 127 kilómetros. Ya, de aquí a Viña. Claro, y fíjate que habían cubierto solamente 52 kilómetros. La mitad. La mitad. Y no saben por qué, no saben cómo. Y el auto estaba en buenas condiciones porque se dejó caer en 2 metros y estaba bien. Capaz que lo dejaron así. Estaba bien el auto, pero fíjate que otra cosa rara es que ellos poquito antes lo habían llenado de benzina. Y no tenía, ya no le quedaba nada. Nada. No le quedaba. Ah, es un buen dato, ¿no? Sí. Porque quizás quedó ladrones de benzina. Mucho rato. Sí, pues yo creo que ese es el punto. Yo creo que eso fue lo que pasó. Debe ser eso. Porque fíjate que curiosamente, si ellos iban manejando a 100 kilómetros por hora, a 100 kilómetros, debieron haberse demorado aproximadamente 75 minutos entre estas dos localidades. Claro. Y viendo el tiempo, habían pasado 2 horas y 5 más o menos. Ya, eso es típico. Cuando alguien lo dice, él dice cuánto fue, no sé, como 1 minuto. Lo que cuenta también Tito Fernández y lo demás. Cuando la gente que se ha hecho la regresión y empieza a contar, ya, primero me hacen esto, me llegan para acá, te das cuenta que son siempre en un periodo que va de los 20 minutos a las 2 horas. Hay otros casos más emblemáticos que los tuvieron 2 o 3 días. Claro. Pero, y ahí se condice, ¿por qué se gastó la benzina? Porque el auto seguía andando. Y la gastó, po. Históricamente no se ha hablado de que los extraterrestres vienen a buscar benzina. O sea, se habla de metales, se habla de otras debe cosas. ser algo que le pasó al auto. Es simplemente que se gastó la benzina o porque el auto estaba encendido, el motor pasó mucho rato y quizás qué cosas pasaron ahí. Eso es, ¿no? Esa es la teoría. O sea, así siempre yo creo que esa es la respuesta, no habría que buscar más. Lo que yo encuentro más fuerte de esta situación es que imagínate que a ti te pasa y ves que tuviste un paréntesis en tu vida de 2 horas. Obviamente vas a pensar, ¿qué pasó conmigo esas 2 horas si yo no me acuerdo? Claro. Es como que te hubieran anestesiado, no sé, te hubieras operado y ¿dónde estaba yo? ¿Dónde puede estaba tener mi una cuerpo, amnesia mi alma? selectiva, Claro, claro, y ahí uno empieza a suponer, anda tú a saber qué le hacen allá cuando se los llevan, cuando los abducen. Ellos fueron inmediatamente a la policía a reportar lo que les había sucedido. Y la policía, ¿qué les contáis? Claro, pero la policía los consideró y empezaron a hacer una investigación ahí mismo, en la localidad, en el lugar que ellos habían recorrido. Y curiosamente, muchos otros pilotos que iban vieron luces extrañas. Y otra curiosidad es que las personas que habían por ahí alrededor que podrían haberse tomado como testigos jamás vieron pasar el auto. O sea... Ok, claro, y ellos van, obviamente, contando los kilómetros, viendo el velocímetro y viendo ya en qué posición estamos y todo lo demás. O sea, está claro que los levantaron, volaron y los colocaron más adelante. Y los puestos de vigilancia que están puestos en esta ruta donde va pasando el rally, no los vieron pasar en ningún momento. Entonces, claro, podríamos llegar a pensar que la tecnología extraterrestre, a lo mejor cuando posa su luz encima, te invisibiliza. Así como hemos hablado de naves en algún momento que se autoinvisibilizan para que nosotros no las veamos, quizás te invisibilizan a ti también. Ahora si lograron incorporar o guardar el automóvil también,
O sea, suponemos que es un espacio en donde por lo menos cabe un auto por completo, debe ser algo grande. Claro. O sea, como la nave nodriza. Claro, estaba pensando en eso, como los portaaviones de los que hemos hablado otras veces. Por ejemplo. Yo a veces pienso, y si no tienen ninguna estructura física... Eso también se habla. Son puras energías, dicen algunos. Puras energías y quedan como en este espacio como que nadie sabe, como por decir un agujero negro, una cosa así. Es súper interesante lo que plantea Monty, porque en definitiva estaba pensando en la teoría de la relatividad de Einstein, que no es que la maneje, exactamente, no es que la maneje el rey y el derecho, pero justamente la teoría de la relatividad se establece también desde cómo es percibida ciertas dinámicas de tiempo. Según el observador. Claro, lo que decía la Cami, o sea, uno puede tener un sueño que dura 6 segundos y sin embargo uno lo vivencia y lo relata como todo un día. Uno podría establecer, sobre todo en una dinámica de dimensiones, que efectivamente una vivencia corta tenga un correlato de horas, días, semanas o meses. Con sensaciones, pero nunca lo tienes todo así como del todo claro, pero tú sientes. Pero me hace mucho más sentido esa teoría, dado también todas las investigaciones que se están haciendo a nivel de espacio, universo, y que se han comprobado estos saltos de tiempo. Bueno, hay muchas películas que lo muestran, como Interestelar, por ejemplo, que habla de esa teoría. Entonces, yo no creo que sean espacios físicos, sino más bien energéticos. Claro, puede ser, puede ser. Y vamos a ver ahora otro caso, muy parecido en esos componentes de los que estamos comentando, pero que me imagino que aquí también lo deben conocer porque este es un caso emblemático en Chile, también más o menos en la misma época, el caso del Cabo Valdés, Armando Valdés. Conocidísimo. O sea, si hay algo más investigado que lo que le pasó a Tito Fernández a sus amigos, el caso de Cabo Valdés. Mira, él también tiene un tema con el tiempo, que es lo que decía Monty. Él siente que fue 15 minutos y fueron 5 días. Después les voy a contar por qué. Ay, qué harto. Él estaba con los militares en el norte de nuestro país, en un lugar desértico, y resulta que estaban compartiendo una fogata y de repente empiezan a ver aparecer una luz que se va acercando. Él comenta que es como si a la luz le gustara el fuego, como que le llamaba la atención, quizás ver otra luz. Se empieza a acercar esta luz, él deja ahí a los soldados, les dice, yo voy a ver qué es lo que está pasando. Se dirige directamente hacia la luz, así valientemente, sin ningún miedo, y desaparece. Es lo que cuentan sus compañeros, lo ven desaparecer. Lo ven desaparecer todos sus compañeros, y al rato, a los 15 minutos, como les decía yo antes, él vuelve a aparecer y vuelve diciendo un mensaje, una frase que vamos a revisar a continuación en la siguiente gráfica, que es lo que a todos los deja dudando, te deja pensando, alguien le habrá dicho esto a él, alguien se lo transmitió. ¿Y quién? Que muy raro eso. ¿Y quién? Pues claro, ¿con quién tuvo contacto él? Ahí la estamos viendo, dice, ustedes no saben quiénes somos ni de dónde venimos, pero les aseguro que pronto volveremos. Eso es lo que decía Armando Valdés cuando vuelve de su desaparición, y luego de decir esta frase, se desmaya. Y dicen que él estaba súper angustiado cuando apareció. Súper angustiado. Bueno, ahora tú vas a explicar por qué pasaron 5 días confirmadamente. Sí. Pero ya está confirmado eso. Mira, esto es lo más raro que hay. Dicen que él se va sin barba y a los 15 minutos vuelve con una barba de días. Y eso ya no tiene explicación. No solo eso, Carla. ¿Sabes qué también que lo confirma? Que el reloj. ¿Lo tienes? Sí. Dale. Sí, el reloj, porque salía otra fecha. ¿Viste que hay relojes que tienen marcador de fecha? Salía que eran los que tienen como un calendario, como el numerito y uno lo cambiaba. Sí. Y la hora, curiosamente, se había detenido en el minuto exacto en que él había desaparecido. Ay, qué nervio. ¿Ya tenemos declaraciones? Sí, tenemos más declaraciones para revisar. Tenemos ahí otra cuña del Cabo Valdés respecto de su experiencia. A vista de ellos, y de ahí donde ya yo prácticamente pierdo la película, porque ellos cuentan que desaparecí delante de ellos, y después como a los 15 minutos ellos me buscaron, me llamaron, y es increíble porque a 4 metros de distancia yo no podía alejarme más de 50 metros sin que me vieran. Me buscaron, no me encontraron, y después me estuvieron esperando, aterrorizados seguramente, o sea, increíble, yo he desaparecido y llegué igual como por arte de magia al lugar de los hechos. Fue bien jovencito, Carla, ¿qué tenía él? Sí, tenía 23 años en ese momento. Bueno, y esta historia se destaca como una de las
de los relatos ufológicos más importantes en nuestro país. Se ha investigado, como decía Salfate, es como casi parte de la mitología popular en Chile. El gran escritor JJ Benítez ha hecho pero todo por tratar de escribir su gran obra maestra de la pared que tiene con respecto a este caso, pero el Cabo Valdés ya no le gusta hablar de esto, de hecho Mira, le da otra vuelta. Eso, tanto no le gusta que 30 años después ha empezado a negarlo. Pero se dice que eso tiene que ver más que nada con su religión, porque él ahora es pastor evangélico. Claro. Cualquier cosa que sea rara, o sea, lo digo con todo respeto, que no tenga que ver con Dios. Él piensa que pegue el diablo. Pues de hecho, eso la vería no al lo frente, niega. Dice fue Satanás que... Pero ¿y por qué cuando él se acerca a esta suerte de luz no le pasa, por ejemplo, lo que han relatado otras personas, que queda congelado, que en el fondo no puede avanzar? Sí lo dice en una declaración. ¿Sí? Yo me acuerdo haber visto como una especie de documental. Pero es que acá como que él entra a la luz. Y él dice que sí se paralizó, que no podía seguir avanzando. Pero yo tengo otra teoría. A ver. Ay. ¿Cuál? No, con respecto a su cambio de versión, que después niega que todo esto haya sido verdad. Ajá. No me deja de hacer sentido, o no dejo de relacionar el tema militar con el tema ovni. Yo creo que él estaba contando cosas que si fueron ciertas, a lo mejor del área militar dijeron, oye, o cambias el relato o te callas, o no sé, se me ocurre. 30 años después. Yo siento que hay mucha vinculación con el tema militar, con el tema astronómico. Es raro. Y los ovnis, no sé, y los gobiernos. Eso es verdad, los mandan a callar siempre. Es verdad, y fíjate lo que siempre nosotros hablamos del área 51. Claro. También tiene que ver con un tema militar, Totalmente obviamente. Directo, claro. O sea, de hecho, la última vez que mostramos justamente lo que había pasado con la NASA, con Estados Unidos, ¿te acuerdas, Juan Andrés, que tú justamente comentabas que de repente les decían, ya, aquí todos dicen lo mismo? Exacto. Ok, ya todos. Les decían, ¿qué vieron? Ya, ahora les vamos a contar cuál es la verdad. Claro. Y esta es. Y esta es la que tienen que decir, ¿sí? Claro. Entonces podría perfectamente establecerse ahí. Mira, lo que está claro es que hizo un cambio de versión y que inicialmente él estaba súper seguro de lo que estaba hablando, lo que estaba contando, las personas que estaban ahí junto con él, y todos no eran solo su testigos de la relato, barba. su compañero que lo vieron. Y vamos a revisar ahora un video donde él relata el tema del crecimiento de su barba durante estos 15 minutos. Vamos a verlo. Eso me extrañó mucho, lo increíble es porque allá en el altiplano la barba no crece mucho por el frío. Y correspondientemente después de este fenómeno que me ocurrió, yo me plastiqué unos 5 días, estuve sin afeitarme y la barba la tenía normal. O sea, un poquito crecida nomás. Y ese día la barba era un poquito menos que mis bigotes, que son bastante espesos, entre paréntesis. Así que la tenía larga y suave la barba, una barba totalmente larga. Y mi reloj, que se me atrasó, se me adelantó 5 días, digo, y se me paró a las 4:20, o sea, como si se hubiera... Cuando yo desaparecí y volví a aparecer, el reloj estuvo parado 15 minutos. Es raro lo del reloj también, ¿eh? Sí, pues, hay dos elementos, claro, porque se detiene en la hora, pero sin embargo el marcador de las fechas, sí, o sea, de hecho cuando se habla de 5 días, él no tiene cómo calcular 5 días. Claro. Es solo por la relación del crecimiento de la barba, que tiene así como una barba de una 5 días. semana, y su reloj, que ahí es donde ellos determinan así cuántos días tenéis de diferencia. O sea, es por eso que se habla de que claramente el cambio, lo que decía Jaime, de espacio temporal, de que cambia, de que entra a un lugar donde las cosas transcurren a de otra manera, claro. ¿Cierto? Y que uno puede pasar al otro lado y vivir una experiencia muy similar a los sueños. Y sé que me encanta lo que los sueños. Los sueños, porque sí, se siente así. Desde el momento que tú no sientes tu cuerpo, uno tiende a pensar que está soñando. Fíjate. Y ¿sabes qué es lo que a mí me llama la atención, Salfa? Yo he escuchado muchos relatos de personas que al morir se para el reloj en el momento mismo de su muerte. ¿Ya? Y yo había oído la teoría de es como que estos objetos se impregnan de la energía de uno. Es probable. ¿Qué cosa? Los relojes. Claro, claro. Entonces tú te vas de este plano y por ende, entonces siento yo que realmente se tiene que haber ido de este plano físico la energía de este hombre, y por eso su reloj se paró, igual que cuando uno fallece, pues, cuando uno se muere. Me estoy poniendo muy creativa a lo mejor, pero estoy agarrándome un poco de lo que tú estás diciendo. Oye, está muy asertiva, Camila. Y puede ser que, capaz que aquí guatee, que es como que hay un receso también, pero es como que podría entrar en un lapso así como de una pseudo muerte, porque cuando uno se muere la uña, el pelo sigue creciendo, o sea, a él le creció la barba. Te das cuenta que digamos que no se puede descartar. Es como que murió, ponte tú 15 minutos de su reloj que quedaron detenidos, pero 5 días que es el versus que él de alguna manera es abducido.
y que desde ahí hagan experimentos, porque no les sirve una persona a lo mejor que esté vivita y coleando y que puede que necesitan que esté en un estado más dormido y no necesitan tampoco doparlo, porque necesitan un cuerpo que esté, entre comillas, lo más natural posible. Sí, fíjate que es bien complicado lo que tú estás preguntando, Súper loco, pero cuando se han hecho regresiones, personas que han trabajado con eso, empiezan a recuperar el tiempo perdido y a veces son de día. Y es un poquito impactante lo que ven. Según ellos, cuando están siendo intervenidos por estas entidades, es de alto impacto, y la verdad es que tratan de cerrar los ojos la mayoría, siendo el caso más impactante el de Travis Walton, que es un hombre que desapareció una semana, confirmado que esto le ocurrió, y que estaba con un amigo, a los amigos los querían meter presos, porque pensaron que lo mataron y están inventando una historia de marciano. Y casi los meten presos, y este tipo aparece a la semana, desnudo, y comienza a comentar este relato. ¿Y qué pasa con el típico como especie de pellet o chip que muchos tienen como si fuese un granito de arroz, como un implante? Que es un caso de que a muchos chilenos les ha ocurrido. Bueno, hasta lo que se ha logrado determinar es que es imposible que estos artefactos de características metálicas estén sin que haya ninguna herida de por medio insertados dentro del cuerpo, sobre todo porque emiten algún tipo de emisión, o sea, valga la redundancia, tiene un tipo de magnetismo, parece que algo que lanza alguna señal. Entonces, bueno, uno deduce más o menos que así como nosotros, en este caso con la mejor de las intenciones, tratamos de capturar patos, gansos, y para ver su comportamiento migratorio y todo lo demás, capaz que hagan con lo mismo, no será, lo mismo con nosotros, digamos. ¿Será una forma de comunicación con la persona que abdujeron? ¿Puede ser o no? Es que puede ser, po. Lo que pasa es que sabéis que aquí cualquier pregunta es válida y cualquier respuesta es, porque nunca te cuentan de afuera. Porque finalmente, mira, la Cami relacionó esto con los sueños. Voy a volver a Tito Fernández, que decía que él también soñaba cosas que fueron ocurriendo en ese día, y además más información. Quizás este también es una suerte de comunicación de los ovnis, de los extraterrestres, con las personas que, insisto y vuelvo a repetir, que quieren que emitan este tipo de comunicados, porque hay algunos que solo creen eso, lo que tú estás diciendo. Hay personas que lo que tú estás diciendo es lo único que creen, que solo esto ocurre a personas que pueden difundir cierto mensaje o misión. O también puede ser que haya algún tipo de manipulación sobre nosotros, porque ponte tú, yo he escuchado de que cuando implantan es como para gobernar a una persona, para que haga ciertas cosas. Pero por eso, pues, y ahí está lo que dice la Cami, perdón. Es que ahí tiene un buen punto, porque, por ejemplo, sin ánimo a ofender a nadie, como yo soy creyente, pero, por ejemplo, los relatos que hay en la Biblia, de los profetas, del profeta Elías, apareció una luz que lo llevó por 3 días, le dio una palabra y un mensaje, y lo tiraron a la tierra, y él dice, oye, me dijeron que... Claro, chuta, si tú lo querés llevar a esto, parece un relato más de abducción extraterrestre que otra cosa. Bueno, y lo más raro es que todos ven a Dios en el cielo. Todas las religiones, todos ven a Dios en el cielo. Puede ser que venga de otro planeta, que sea un extraterrestre también. No, además que estaba pensando, porque la idea de Dios en el cielo como un abstracto es absolutamente, por lo menos físicamente, imposible. Sin embargo, la idea de Dios en el cielo, estando en una nave, por ejemplo, es real. Claro. Ahora, con respecto a lo que decía la Cami del tema del tiempo, entendamos que el tiempo, como nosotros lo entendemos, de minutos, segundos, es una convención humana. Sí, por ende, la percepción del tiempo también podría ser efectivamente establecida desde otras convenciones. Nosotros leemos el tiempo de esta manera, otros pueden leer el tiempo de otra manera, y las dimensiones también pueden establecerse en otras dinámicas. Que también hay otro caso de una lectora de noticias en el sur, en Punta Arenas, Miroslava se llamaba, que también vio una luz, sintió que pasó nada de tiempo y después le cuentan que estuvo desaparecida 2 horas, y en una regresión ella vio una abducción. No, y a lo mejor están entre nosotros. A lo mejor es Alfate, un extraterrestre, y no lo sabemos. Tenemos que ir a un corte comercial. Nos separamos brevemente. Estamos de regreso. Obra maestra de la pared que tiene con respecto a este caso, pero el Cabo Valdés ya no le gusta hablar de esto. De hecho, mira, le da otra vuelta. Eso, tanto no le gusta que 30 años después ha empezado a negarlo. Chao, chao.